Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy feliz martes, día 9 de agosto de 2022. Hoy tenemos un trabajo para el oráculo de Gaia. Bueno, tenemos un trabajo para mí, en verdad. Pero la herramienta con la que vamos a llevar a cabo ese trabajo con el oráculo de Gaia, porque hoy justamente vamos a honrar a la tierra eh, en la forma, en el cuerpo, en la esencia de los pueblos indígenas. Hoy se celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas y me pareció muy interesante que tomáramos conciencia de ello. De hecho, este día se celebra pues para recordar la importancia que tienen estos pueblos en nuestro mundo, en nuestro planeta, y el ninguneo, la marginación e incluso el crimen eh, al que están sometidos. Solo tenemos que ver, por ejemplo, lo que ocurre en la Amazonía, donde están relegados en muchos casos a pequeños asentamientos y nos están robando porque es su patrimonio, pero también nos pertenece al resto de los humanos. Les están robando sus fuentes de alimentación, de agua, su cultura, su religión, eh, para venderla pues al mejor postor y para venderlo a empresas occidentales que están sacando un beneficio tremendo y está costando muy, muy caro, muy caro. Entonces, sabes que aquí no somos de dramatismo ni de ponernos en lo peor, ni nada que se le parezca, pero sí creo que es importante tomar conciencia de cosas que están ocurriendo y que todos tenemos, pues yo creo que el deber y el derecho de intentar pararlo, o al menos de intentar concienciar a la gente. Esta fecha del 9 de agosto se celebra para recordar eh, que todos somos aborígenes en verdad y que nuestra civilización occidental, eh, de otra manera diferente, también mama de ahí y también bebe de esas fuentes, porque en verdad fuimos asirios, fuimos un montón de cosas antes de llegar a lo que hemos llegado a ser, pero en muchos lugares del mundo, no solo la Amazonía o los pueblos eh, andinos, también pues en sitios como Australia, en diferentes lugares del mundo, esa gente que vivió siempre a su manera y que eran llamados salvajes y que eran llamados iletrados y que eran llamados, bueno, poco menos que infrahumanos, pues son tan humanos como tú y como yo y tienen todo el derecho del mundo de vivir conforme a sus reglas y conforme, además que cuando ellos cuidan conforme a sus reglas, cuidan su patrimonio cultural, etnográfico, geográfico, ecológico, nos están dando paz y nos están dando vida a todos los demás, porque, por ejemplo, volviendo al tema de la Amazonía, es el pulmón del planeta, entonces lo que ocurra ahí no solo nos tiene que importar por decencia y por ética humana, sino ya incluso por nuestro propio interés. Entonces, vamos a honrar hoy a los pueblos indígenas que somos todos, en verdad. Y yo creo que además todos en mayor o menor medida somos indígenas. Por ejemplo, yo siempre lo digo, soy un maguito de campo, que se dice aquí en Canarias. En Canarias se llama mago de campo, viene de Majek, en verdad, por lo menos aquí en Tenerife se dice mago. Por ejemplo, en Gran Canaria el término mago se llama mauro. Y mago aquí en Tenerife viene de Majek, que los aborígenes antes de la conquista ellos adoraban al sol y lo llamaban Majek. Entonces los españoles cuando veían a los aborígenes llamándole Majek, de ahí derivó lo de mago y la gente del pueblo, la gente más básica, más elemental, entre comillas, se ha pasado a llamar mago. Yo soy un mago del campo y a mucha honra, por ejemplo, ¿no? Y todos lo somos porque todos tenemos una raíz, porque todos tenemos unos cromosomas y todos tenemos una genética que a fin de cuentas nos va a llevar ahí. Eso de la raza pura nunca existió, eso fue un invento de cuatro chalados en mitad del siglo pasado que la liaron parda buscando la raza aria, que además nunca existió, eso es una falacia, nunca existió la raza aria. Así que tenemos que honrar a todos ellos, que es honrarnos a nosotros mismos y yo creo que además ayer fue una energía muy femenina, con esa luna, con ese orgasmo femenino, con ese gato. Y justamente este año el Día Mundial de los Pueblos Aborígenes está concretamente asociado al papel de las mujeres en la preservación y la transmisión del conocimiento tradicional. Y eso es verdad, las mujeres en prácticamente todas las culturas son las que atesoran ese conocimiento tradicional
eh, a todos los niveles, espiritual, médico, la sanación, la alimentación, la cultura, el conocimiento, todo eso ha ido pasando básicamente de madres a hijas, de hijas a nietas, y ellas nos lo han ido trasladando a nosotros. Entonces, creo que es bonito hoy honrar a los aborígenes de todo el planeta, al aborigen que yo soy, que tú eres, y justamente de eso viene hoy a hablarnos el oráculo de Gaia. Aquí tenemos dos cartitas, mi izquierda, mi derecha. Te voy a pedir que elijas una, o te voy a pedir que resuenes con una cuando le demos la vuelta y veas lo que hay detrás. Veamos lo que hay detrás, porque yo tampoco lo he visto. La cuestión es nuestro aborigen interno, porque a nivel de ser humano, yo creo que también cuando crecemos, en cierta manera, nos despegamos de ese aborigen que éramos como cuando éramos niños, de ese indígena, ese nativo que llegó al planeta desnudito y pegando berridos en la mayoría de los casos. Y luego nos hemos ido como refinando, ha entrado en juego nuestra mente ego, nuestro ego que nos ayuda a meternos en el papel de la sociedad y nos ayuda pues a cumplir un rol como seres humanos, ¿no? Que no es que sea malo, pero sí que nos desnaturaliza un poco. Que está bien, porque si no siempre seremos el pequeño salvaje y tampoco puede ser. Entonces, vamos a preguntarle hoy al oráculo de Gaia, tu aborigen interno, o sea, tu ser más puro, ¿qué quiere decir? ¿Qué te puede querer transmitir? Y de qué manera tú puedes, si te resuena así o si lo sientes así, utilizar eso para ayudar a la Madre Tierra, para ayudar a todos los seres de la Madre Tierra, por tanto a nuestros hermanos, tanto humanos como animales, y en concreto hoy quizás pues más puesto el foco en el caso de los aborígenes. Tomar conciencia de esto yo creo que ya ayuda mucho. Yo creo que muchas veces, aunque tú no puedas hacer mucho más que tomar conciencia y trasladar esa conciencia, yo creo que ayuda mucho. Así que vamos a empezar por uno, como siempre. ¿Qué tengo yo que saber? ¿Qué tiene que decirme mi aborigen personal, mi aborigen interno? Que podría ser el mío interior, por ejemplo, ¿no? Perfectamente. ¿Qué tiene que decirme ese aborigen, ese indígena, en este momento de mi vida? ¿Qué tienes tú que saber? ¿Qué tengo yo que saber? ¿Qué tenemos todos que saber para nuestro mayor bien, nuestra mayor evolución? Entonces, como siempre, pausa. Mi izquierda, mi derecha, elige una de las dos cartitas y luego, lo dicho, si no te resuena una y te resuena la otra, quédate con esa, ¿vale? Venga, venimos enseguida. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar por la derecha. Caprichito, porque suelo empezar por la izquierda, pero mira, esto es así. Vale, te comento. Joya con una lágrima dentro. Apreciación espiritual apreciación y conexión y reconexión espiritual y emocional. Joya con una lágrima dentro. Vale. Esta carta viene a decirte que vas a encontrar una joya de tu interior, una joya de tu pasado, de tu bagaje, de tu historia, o puede ser incluso de la historia de tus ancestros también. Date cuenta que estamos hablando de los aborígenes, por tanto puede hacer mucho también referencia a nuestro árbol, a nuestro linaje. Yo siento que lo que te están diciendo es que te animes a ver dentro de tu llanto, a llorar, esa lágrima de la que te hablan, a llorar y a observar esa lágrima, a observar ese llanto. No te diría buscando, te diría observando o sintiéndote capaz de observar, de ver esa joya. Porque eso te va a ayudar, como dice aquí, a reconectar espiritual y emocionalmente contigo, a apreciar las cosas de otra manera. Tu aborigen interno puede que te esté diciendo que llevas mucho tiempo como echando tierra encima de circunstancias, de situaciones, de emociones. Puede que te esté diciendo que llevas tiempo que no prestas atención a cosas que en su momento dolieron, y de la misma forma, por ejemplo, que hablábamos de lo que le están haciendo a los aborígenes, que están arrancándoles de su tierra, que están cercenando sus árboles, que están contaminando sus aguas, que están matando a sus animales, que están matando su cultura, su forma de vivir. De la misma manera puede que tú, en un sentido metafórico y simbólico, como siempre hablamos aquí, hayas hecho lo mismo. Y ahora se te anima a que reconectes con eso, y puede que una fórmula para reconectar con eso sea ese llanto. Un llanto liberador, un llanto sanador, un llanto que no tiene que ver con la queja, con la angustia, con el alarmarte, sino con el liberarte.
ese llanto liberador que te ayuda pues a ver detrás de esa lágrima, ver como en una cascada cristalina lo que se esconde y por tanto reconectar con ese conocimiento que tú tienes, con esa conexión que tú tienes con tu interior y obviamente, por tanto, con tus aborígenes también, en este sentido literal, con tus ancestros, con aquellas raíces de las que tú vienes y cómo puedes utilizar eso para sanar. Hoy es un buen día para llorar, pero ya te digo, llorar desde ese llanto limpio, sanador, purificador, que te consuela y que no solo te descarga o te libera, sino que además te hace ver cosas, te ayuda a ver cosas y a ver por donde sí. Dicen que a veces cuando lloramos se nos aclara mucho la vista, ¿no? Y esas lágrimas actúan como de limpiacristales para nuestra lente de la vista y empezamos a ver las cosas mucho más claras. Ese agua retenida ahí, esas emociones retenidas ahí, obstaculizan, entorpecen nuestra visión y nuestra observación, nuestra capacidad de observación, y ese llanto es agüita pura que libera. Así que mira qué bonito el mensaje, joya dentro de una lágrima, con una invitación a esa reconexión y a ese volver a apreciar lo que realmente tú eres, lo que tú fuiste siempre y has ido abandonando. Muy bonito, también me resuena mucho a que compartas esto con tus seres queridos, con tu gente tanto familiar de sangre como familiar de alma. Y si no te apetece o no lo sientes así o crees que no es conveniente, no tienes por qué hablarle de esto que hemos hecho aquí. Simplemente transmíteles la emoción o simplemente acércate a ellos y ayúdales a que ellos hagan lo mismo. Normalmente aprendemos más con el ejemplo que con otra cosa, así que hoy tu ejemplo puede ser muy importante para todos ellos. Muchísimas gracias. Carta número 10. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito. Vale, pues la izquierda sería, bueno, es viento de la noche. Facing Fear es encarando el miedo. Liberación del subconsciente y sanación. Encarando el miedo, liberación del subconsciente y sanación. Viento nocturno o viento de la noche, ¿vale? El mensaje es muy parecido al otro y puede ser un poco más crudo en el sentido de que Night Wind o viento de la noche, viento nocturno, es una carta que nos habla, pues, por ejemplo, aquí hemos hablado a veces de las noches oscuras del alma, pues eso. Tus aborígenes están, o tu aborigen interno está en una noche oscura del alma, tu raíz está en este momento, puede estar en este momento en una noche oscura del alma donde necesita percibir y enfrentar ese viento nocturno que aquí se ve representado como oscuro y quizás frío, quizás un poco aterrador, porque es como ese miedo en la noche, ese viento en la noche, mejor dicho, que te da miedo porque no sabes qué está ocurriendo, porque no sabes si el viento va a ir a más y si va a romperte una ventana y si te vas a ver en una situación comprometida. Hablamos siempre a nivel metafórico, ¿vale? Y yo creo que lo que nos está diciendo esta carta es que pasemos ese momento, que afrontemos ese momento, porque ese momento de viento oscuro, de viento nocturno, puede ser un momento que nosotros tengamos que pasar para entender una responsabilidad. Y también puede ser que tengamos que pasarlo para ponerle cara a ese miedo, para enfrentar y encarar ese miedo, como dice aquí. Es decir, voy a enfrentar el miedo, voy a encarar el miedo a lo peor que puede ocurrirme, porque a partir de ahí me voy a liberar. Y como bien dice aquí, va a haber una liberación del subconsciente y una sanación. Es decir, en el momento en que yo afronto mi miedo y me doy cuenta además de que ese miedo básico, arcaico, aborigen, indígena totalmente de mi alma, de mi ser, no era para tanto, sino era más bien quizás una recreación o una creencia o una historia aprendida, me libero de eso y lo sano. Mi subconsciente se sana. En el subconsciente tenemos cantidad de basura, tenemos cantidad de creencias erróneas, tenemos cantidad de historias que no tienen pies ni cabeza, pero que están ahí y luego resuenan afuera en forma de experiencias, son esas memorias de las que se habla
en Ho'oponopono, son esas memorias que tenemos en el subconsciente, que son muy oscuras, muy tórridas, muy elementales, y luego afloran porque es su única manera. O sea, como no somos capaces de llegar al subconsciente normalmente, el subconsciente proyecta, esas historias nuestras se proyectan en esa pantalla de la vida. Entonces, en el momento en que yo acepto y voy hacia ese subconsciente y hacia ese miedo que existe, posiblemente, como te digo, un miedo muy arcaico, muy lejano. A lo mejor ni siquiera es tuyo. Mucha gente tiene miedo a las arañas porque nuestros ancestros hace millones de años no tenían una vivienda de la que protegerse de las arañas o de cualquier otro animal peligroso, y entonces claro, vivían siempre en esa tensión. Si lo piensas racionalmente, hoy por hoy, bueno, nosotros por lo menos aquí, hay zonas del mundo que sí, pero básicamente nosotros aquí, las arañas, pues chicos, nos tienen miedo a nosotros, en verdad. Pero nuestro subconsciente y está ahí, y yo soy el primero, que ya me lo he estado trabajando mucho, y ahora soy capaz de cogerlas y sacarlas, o por lo menos pedir ayuda para que las cojan y las saquen de casa porque no las quiero matar. Pero hasta hace unos años me aterraba ver una araña, y de verdad, esto es del subconsciente y esto es de todos nuestros ancestros, todo nuestro inconsciente colectivo que está ahí, que somos una especie que lo ha pasado muy mal, y todo eso se nos ha quedado grabado. Entonces, Viento Nocturno, Viento de la Noche, nos anima hoy a que sanemos, a que hagamos las paces con ese ancestro básico, fundamental, que está en el subconsciente de todos nosotros, ese ese cerebro llamado reptiliano, esa glándula pineal, esa cosita que tenemos ahí de cuando no éramos tan chulos como ahora, que nos creemos que somos los reyes del mambo, que somos los reyes de la creación, cosa que no es cierta, por cierto, hay que recordarlo esto, somos un animalito más de los que vivimos en este planeta, por favor que no se nos olvide. Y cuando no teníamos esa capacidad, tenemos que competir, tenemos que salir adelante, teníamos que buscarnos la vida, literalmente, buscarnos o salvarnos la vida. Y en el plano espiritual o en el plano emocional, hoy eso nos está llamando la atención para que sanemos. Todos aquellos dolores, todas aquellas cosas que están en el subconsciente, hoy puede ser un momento para empezar a sanar. ¿Cómo? Honrando a ese aborigen que somos, a esos aborígenes que son nuestros ancestros, que a su vez lo hicieron lo mejor posible y aún así lo hicieron mal, porque es que no podían hacerlo de otra manera. Y el tema no es que lo hayan hecho mal, el tema es que nosotros tenemos que honrarlos, y nosotros, que hoy tenemos más herramientas y más recursos, hacerlo mucho mejor y sanar. Muy bonito, me encanta esta carta. Liberación de subconsciente y sanación. Y afrontar el miedo, facing fear. Mirar al miedo a la cara, de verdad, que luego te das cuenta de que no es para tanto. Incluso que hasta ese miedo se merece un abrazo, de verdad que sí. Bueno, me ha parecido muy interesante, muy bonito. Por favor, coméntame, por favor, dime qué es lo que te ha resonado, qué no, cómo lo has sentido. Muchísimas gracias, Oráculo de Gaia, muchísimas gracias, Madre Tierra, que por cierto el día de agosto fue el Día de la Pachamama, que es un día que celebran los pueblos andinos en honor de la Madre Tierra, de la Pachamama. Muchísimas gracias, Pachamama, por todo lo que nos da. Muchísimas gracias a ti por estar aquí un día más, por suscribirte, comentar, compartir si lo tienes a bien. Y bueno, nos vemos mañana miércoles a ver con qué nos sorprende la divinidad. Muchísimas gracias, feliz vida. Gracias, gracias. Y honor absoluto a los aborígenes. Honor, reverencia y agradecimiento máximo a los pueblos aborígenes. Hasta mañana.